Con 19 años fui elegido para dirigir a los jóvenes de mi iglesia. Y tuvimos una junta donde íbamos a deliberar dónde iríamos de campamento. Los jóvenes de mi edad, que estaban entre 17 y 18 años, decíamos, vamos a ir a tal lugar, pero en ese lugar no vamos a llevar carpas ni nada que sea un obstáculo para caminar. De repente de la junta se levantó una hermana adulta y dice, me opongo. Cuando escuché eso, me vine abajo porque pensé que era una excelente idea la que los jóvenes teníamos de hacer un campamento sin carpas. Y ante la negativa de esa hermana, dije yo, nos vamos al tacho, no vamos a poder ir al campamento. Pero otro hermano de la junta me dice, ¿por qué no oramos? Tal vez eso nos ayude a entender lo que está sucediendo. Ok, oramos y la situación comenzó a flexibilizarse. Y entonces ahí los jóvenes que estábamos entercados en ir sin mochilas, sin carpas, comenzamos a entender que sería preventivo llevar carpas. ¿Por qué razón estoy contando esto? Porque usted como líder va a enfrentar problemas. Yo, desde esa edad en adelante, vine experimentando siempre problemas. ¿Y por qué se dan estos problemas? Porque usted fue elegido para hacer la actividad que Dios quiere y siempre habrá alguien que quiera entorpecer las actividades de Dios. Claro, no estoy diciendo que todos nosotros hacemos unas actividades completamente guiadas por el Espíritu Santo. Dios nos eligió para esto, ¿verdad? Nos eligió para que seamos luces, portavoces de la luz de Dios. Y en la palabra de Dios yo veo que todos los líderes que Dios llamó tuvieron la oposición de alguien. Entonces, queridos líderes que hoy son investidos y que mañana nuestros futuros líderes serán también, piensen, ¿debo yo estar acostumbrado a estos desafíos? ¿Debo yo estar preparado para situaciones emergentes de este tipo? Sí. Como líder no puedo pensar que las cosas van a ser suaves y rosadas, ¿no? No va a ser color de rosa. Vuestro liderazgo va a tener oposición, no porque yo lo quiero, ni porque la iglesia lo quiere, sino porque hay alguien que siempre desea desestabilizar los planes que Dios tiene. Veamos, quiero invitarlos para que en la palabra de Dios encontremos algunos mensajes para nuestros líderes hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 20. En Segunda de Crónicas encontramos una historia muy significativa. Me ha ayudado mucho en mi propio liderazgo. ¿Qué es lo que sitúa o enseña este capítulo? Nos habla una experiencia que pasó Josafat. Josafat era el rey de Israel y Josafat pasó por una serie de pruebas. Tanto es así que en el capítulo anterior, Jehú, que era un profeta, le llamó la atención al rey Josafat. En esa llamada de atención le hizo notar que algunas cosas no estaban bien en su ministerio, pero que otras estaban bien. Y eso pasa con los líderes. No todo lo hacemos bien,
pero hay que destacar también lo bueno que hacemos. Por ejemplo, al finalizar el versículo 3, Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 3, dice: pero lo bueno que hiciste es que cortaste los postes idolátricos y dispusiste tu corazón a buscar a Dios. Eso es destacable, ¿verdad? Fue un hombre que quiso hacer el bien y entonces el profeta le hizo mención de aquello. Pero en el capítulo 20, leamos los 2 primeros versículos. Mire la prueba que tuvo que afrontar este líder. Después de esto, los moabitas y los amonitas, con algunos maonitas, vinieron en guerra contra Josafat. Avisaron a Josafat: viene en contra tuya una gran multitud de la otra parte del mar y de Siria. Ya están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Queridos líderes, los problemas a veces no vienen uno por uno. A veces hacen fila o a veces vienen juntos. En este caso, ¿cuántos reyes venían en contra de este rey Josafat? Por lo menos 3 son mencionados aquí. Yo imagino que eran más. O sea que usted como líder prepara su plan de trabajo, está trabajando, de repente 3 problemas juntos. ¿Qué es lo que va a hacer usted cuando tenga que enfrentar los problemas? ¿Quiere saber qué hizo este rey? Leamos el siguiente versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 3. Entonces Josafat tuvo temor, se humilló, consultó al Señor e hizo pregonar ayuno por todo Judá. ¿Qué haría un líder humano sin conocer a Dios? Probablemente lo primero que haría es una junta de líderes militares y dirían: ¿cómo vamos a enfrentar a esos 3 reyes que vienen en contra nuestra? Los estrategas, ¿no? Los consejeros de guerra. Pero este rey quería que Dios sea su consejero. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues llamó a todo el pueblo y los unió en un propósito. ¿Qué propósito era ese? Buscar a Dios. Miren, esto debe ser muy difícil para quien por primera vez tiene que enfrentar un problema, porque usted humanamente quiere hacer las cosas a su manera. Pero si usted está haciendo esto desde muy pequeño, usted está acostumbrando su vida a depender de Dios. Cuando vengan los problemas, usted siempre los va a enfrentar con Dios, porque ya sabe el secreto, ya sabe que este es el ingrediente básico para comenzar a resolver un problema. Ahí aparece una palabra que en mi versión dice tuvo temor, en otras versiones dice tuvo miedo. ¿Será que el miedo o el temor está malo en un líder? No, porque todos somos humanos y tener miedo no es pecado. ¿Usted puede tener miedo? Sí, claro que sí. Pero su temor no puede ser controlador, no puede entrar a gobernar sus decisiones. Voy a leer una vez más las decisiones que tomó este rey. Consultó al Señor e hizo pregonar ayuno por todo Judá. Así que, mi querido líder, si usted enfrenta un desafío, lo primero que tiene que hacer es juntar a su grupo de líderes
que cooperan en su equipo y hacer un ayuno. Nosotros estamos terminando 10 días de oración. Hemos comenzado con ayuno el anterior sábado, ¿sí? ¿Y por qué? Porque creemos que esto funciona así. Es cierto que en el mundo las cosas funcionan con otro tipo de actitud, pero en la iglesia funciona primero doblando las rodillas delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo después este líder? Si ustedes leen a partir del versículo 6, que no lo voy a leer, pero sí se los voy a narrar, hasta el versículo 12, Josafat hace una oración. Y en esa oración sincera, lo primero que él dice es: Señor, tú eres el Señor de todas las cosas. Tú eres el Dios creador. Un día tuvimos que pasar por estos pueblos, pero no los destruimos. Y ahora mira lo que está ocurriendo. Estos pueblos que ahora nos están echando, nos quieren echar, deberían ser destruidos, pero no fueron destruidos. Así que, Señor, por favor, toma en cuenta eso. Josafat hizo esa oración y todo el pueblo estuvo atento. Si ustedes miran hacia el final, versículo 12, dice así: nosotros no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. En la oración, este rey estaba diciéndole al Señor: Señor, aunque yo tengo experiencia como líder, pero ante esta situación yo no sé qué hacer. Y le va a ocurrir a usted como líder que vendrán algunas situaciones en las cuales usted no sabrá si decir A o B, o si ir adelante o atrás. ¿Y qué deberá hacer? Confesar ante Dios sus limitaciones. Sus líderes que acompañan las actividades que usted realiza, ellos son inspirados por usted. ¿Sí? Si usted toma esa decisión, va a ser un buen ejemplo para que ellos también un día tomen la misma actitud. Y es por eso que esta iglesia crece, porque nuestros líderes nos han dejado un ejemplo de que la mejor manera de resolver las cosas es acudiendo a nuestro Dios. Después de esa oración, se levantó un hombre en el versículo 14, llamado Jaziel, y a través del Espíritu Santo, ese hombre dijo así: oigan, Judá, ustedes habitan en Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor dice así: no teman ni se amedrenten ante esta gran multitud, porque la guerra no es de ustedes, sino de Dios. Aquí debiéramos decir amén. ¿Por qué? Porque el enemigo al cual enfrentamos, él no quiere luchar contra un humano como yo, frágil. Lo que él quiere es destruir a quien yo adoro, ¿sí? Ese ser que está haciendo dificultades en mi equipo, él quiere destruir a nuestro Dios. Y no va a medir ningún tipo de, vamos a decir, de armas para lograr su objetivo. Él va a utilizar todo tipo de estrategias para que usted se ponga en contra de su propio Señor. La guerra no es nuestra. La guerra es entre Satanás y nuestro Señor Jesús. La famosa guerra entre el bien y el mal. Y en medio
estamos nosotros. Pero gracias a que el Espíritu Santo nos impulsa a tomar una decisión en favor de nuestro Dios, la guerra se coloca del lado del vencedor. O sea, Dios está facultado para vencer porque le hemos dado su lugar, el primer lugar, el lugar que Él se merece. Si ustedes miran más adelante en este capítulo, van a encontrar que este mismo Señor que usó la palabra les dice: mañana ustedes van a descender y cuando vayan hasta tal lugar, ustedes van a poder ver que ese ejército que venía a destruir Israel, sencillamente ha sido destruido. Y me gustan las palabras que aparece aquí en el versículo 17. Dice así: no tendrán que pelear en esta ocasión, apóstense, quédense quietos y vean la salvación que el Señor les dará. Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos, que el Señor estará con ustedes. Queridos hermanos, líderes, no en todas las ocasiones estaremos de brazos cruzados mirando cómo Dios destruye al enemigo. En algunas ocasiones Dios pedirá que usted también coloque su parte. En algunos momentos, así como en el caso de David, le pedirá a usted que levante una onda y la haga girar. Pero la mayor parte siempre la hará nuestro Dios. ¿Confía usted en eso? Yo he aprendido a confiar en eso. ¿Sí? Ya llevo un poco más de 50 años en esta iglesia y he visto cómo el Señor ha hecho milagros, no solo en mi vida, en la vida de mis hermanos. Entonces, con todo cariño, permítale a Dios luchar las batallas. Ahora, yendo hacia el final de nuestro tema, usted como líder deberá hacer algo que sí o sí debiera estar en todas las ocasiones en que usted pide la intervención de Dios. Mire lo que aparece en el versículo 22. Con este versículo voy a ir terminando esta reflexión. El versículo 22 dice: cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los de Amón, los de Moab y los del monte de Seir, que venían contra Judá y se mataron unos a otros. ¿Qué es lo que debe hacer el pueblo de Dios cuando solicita la ayuda del Señor? Alabarlo. No es que nos vamos a cruzar de brazos y decir, bueno, como el Señor ya va a luchar, Él va a defendernos, entonces nosotros ahora solo tenemos que colocarnos en nuestra hamaca. No, Dios se merece nuestra alabanza y Él hará conforme a su voluntad y de la manera en que Él sabe resolver las cosas. Quiero finalizar diciendo que este pueblo, cuando fue al campo de batalla, encontró a todos los soldados que venían para la guerra muertos. Y como estos soldados venían para hacer guerra, trajeron un montón de cosas que después los israelitas fueron recogiendo como un botín de guerra. Y les tomó 3 días recoger todos los bienes que trajeron estos soldados. O sea que, aparte de que ganaron la guerra, tuvieron ganancias materiales.
Esos pueblos de donde vinieron estas personas temblaron de miedo delante del Dios de Israel, porque ese Dios es un Dios poderoso, ese Dios es un Dios que sabe cómo gobernar y sabe cómo dirigir a las personas. En esa zona, cuando ellos eran vencidos o ganaban una batalla, siempre les aducían esa gloria a sus dioses. Cuando los israelitas perdían alguna batalla, los ganadores decían: nuestros dioses nos han dado esta batalla. Cuando los israelitas ganaron esto, ellos supieron que el Dios de los israelitas era superior. Algunas veces me he visto en algunas situaciones donde fue necesario acudir de manera urgente delante de Dios. Y estoy recordando ahora cuando fui llamado para ser misionero en Brasil y inesperadamente tuve que ir a hacer trámites para mi pasaporte. Digo inesperadamente porque yo suponía que el vencimiento de mi pasaporte todavía tenía un año más. Pero cuando miré, mi pasaporte estaba vencido y ya tenía la invitación para ir a Brasil, tenía el pasaje y solo tenía que abordar el avión un día domingo por la mañana. ¿Y cuándo descubrí eso? El día jueves anterior a ese domingo. ¿Qué fue lo que hice? Dirigirme a migraciones. Y los que saben de esto, estoy hablando de Cochabamba. Vivía en Cochabamba y a 1,5 cuadras, me parece, de la plaza queda el edificio de migraciones. Así que voy hasta migraciones y cuando miro había una pequeña fila que daba la vuelta toda la manzana. Inmediatamente dije: si yo hago fila aquí, estoy seguro que hoy mismo no me van a atender. Y necesito renovar mi pasaporte. En esa época, que estamos hablando un poquito, unos 20 años atrás apenas, la renovación de pasaportes llevaba como unos 2 días a 3. No, hoy ya solo es un par de horas, ¿verdad? La renovación de un pasaporte, hoy en el día usted lo tiene. Así que fui a esa fila y mientras estaba en la fila, me ponía a orar diciendo: Señor, tú me has llamado para ser misionero en Brasil, pero tengo esta dificultad. ¿Qué voy a hacer? Estoy seguro que tú ya lo tenías planeado. Entonces dame la orientación para ver qué paso debo seguir, porque si sigo este paso regular, no voy a alcanzar a obtener la renovación de la visa o del pasaporte. Así que en ese lugar oré y a los pocos instantes una luz ingresó a mi mente y dije: tengo que ir a hablar con el director de migraciones. ¿Cómo? ¿Con el director de migraciones? O sea, con el director de todo ese edificio para que él me ayude a tramitar mi pasaporte. ¿Usted lo haría? Una idea loca, ¿no? Algunas ideas locas se me ocurren, pero cuando se me vino eso a la mente, inmediatamente comencé a andar hacia la oficina que quedaba en el primer piso. Cuando llego delante de la secretaria, vi que habían varias personas esperando al director. La señorita, muy amable, me dice: ¿y usted? Me dice: vengo a hacer una entrevista al director. No sé si ustedes comprenden
¿Qué quiere decir cuando alguien se aproxima para hacer una entrevista? Claro, la persona me escuchó mi timbre de voz y dijo, él debe ser de alguna emisora, de algún canal de televisión y quiere hacerle una entrevista al director. Bueno, yo no discutí eso, no era mi intención confundir a la persona y me presenté, le digo, soy locutor de la radio Nuevo Tiempo. Inmediatamente la joven ingresó, habló con el director y el director me dice, o le dice a ella más bien, dígale que me espere unos 5 minutos, que tengo algunas personas para despachar y luego lo voy a atender. Aguardé, continué orando y a los pocos minutos me llama a su despacho. Me presenté, le digo, soy Johnny Mancilla de la radio Nuevo Tiempo, y apenas él escuchó Nuevo Tiempo, me dice, Nuevo Tiempo, me dice, de los adventistas. Sí, le digo, y le traigo el saludo de los líderes de la iglesia. Claro, me dice, lo conozco, al pastor Monier, lo conozco. Conocía a los dirigentes de nuestra iglesia de esa época. Bueno, después ya vino la parte principal, ¿no? Le digo, mire, la iglesia me ha invitado a ser misionero en Brasil y necesito renovar mi pasaporte. Pero eso es sencillo, me dice. Fulana, la llamó a su secretaria, vaya con fulano y que le renoven su pasaporte. Algo más, me dice. La verdad es que eso es todo, le digo, y le quedo muy agradecido. Salúdemelo a fulano, que también lo conozco, me dijo. Me despedí y salí cantando de aquel lugar porque había visto cómo el Señor movió en minutos una situación que para mí parecía gigantesca. Sin embargo, alabo a Dios porque a veces el Señor inmediatamente responde ante situaciones como esta. En otras ocasiones puede demorar, pero usted no cese de alabar su nombre y de orar, porque sin duda Él va a responder. Gracias, queridos hermanos, que el Señor los bendiga y que tengan mucho éxito en esta nueva gestión.